se ha dicho, comienza con el deseo de ser otro libro. Esto no es un libro, es una exposición breve que también le gustaría ser otra, ¿no? Y ha permanecido en ese estado. A mí me habría gustado hablar del concepto de ilegalidad en general en el tango, pero era un tema demasiado amplio. He tenido que ceñirme a un tipo de ilegalidad, que es la ilegalidad penal, que ya vamos a ver en qué consiste. En esta intervención, yo propongo delinear una región común entre el tango y las ciencias jurídicas, un territorio compartido, y de ese modo dar pie a profundizar esto, obviamente, con mayor seriedad. En el título de esta intervención ustedes ven insinuado una suerte de cruce entre el derecho penal y el tango. ¿De dónde me he inspirado? ¿O en qué me he inspirado? Primero, de una conferencia que dio el doctor Américo Calí, jurista, gran poeta mendocino, cuando se doctoró en Córdoba, allá por el año 47, y eso se publicó en un libro que se llamó El Martín Fierro ante el derecho penal. También hay una conferencia de Carlos Octavio Bunge, que la pronunció en el año 14 cuando ingresó al Consejo Académico de la Facultad de Filosofía de la UBA, donde analiza el derecho en la literatura gauchesca. Hay una cantidad de libros, generalmente o mayormente escritos a principios de siglo, algunos bellísimamente escritos, con títulos tales como La antropología criminal y la novela naturalista, de Benito Moreno Andrade, y El delincuente en el arte, del célebre criminólogo italiano Enrique Ferri, El derecho en Don Quijote, de Horacio Castro Dassen, y así una cantidad de bibliografía a la cual no podemos aludir porque tenemos muy poco tiempo. ¿Qué comparten estos autores? El enfoque de tomar episodios de la literatura para ejemplificar conceptos jurídicos y hacer un análisis de tipo que nosotros llamamos dogmático jurídico. La verdad es que a mí me interesaba verlo de otra forma, utilizar esta transdisciplinaridad de otra manera, que era plantearnos, o sea, releer ciertas letras de tango desde un lugar acaso menos habitual. Plantearnos desde qué lugar escribían los poetas del tango, sus letras vinculadas con lo ilícito. No mirar estos episodios en forma aislada, a modo de ejemplos testimoniales, sino observarlos tratando de descubrir qué sistema de creencias o de valores se traslucen en esos textos. Por eso nos interesa analizar las representaciones sociales de los valores que subyacen detrás de esa literatura, nacida, desarrollada, consumida en la sociedad argentina con una altísima composición migratoria, en la periferia de lo que normalmente se llaman letras cultas, así entre comillas, cómo a través de la textualización de la cuestión penal puede percibirse un sistema de valores en permanente tensión con el sistema valorativo que el discurso penal, ya vamos a ver qué decimos cuando decimos discurso penal, pretendía instalar detrás de ese concepto de ilegalidad o de legalidad. Una axiología que a veces es de acompañamiento de ese sistema de valores dominante o predominante y a veces es de contraste. ¿Qué claves podemos encontrar en la ilegalidad descrita en el tango para poder desentrañar otros sentidos a veces menos evidentes? Cuando hablamos de cuestión penal nos referimos a sistema penal y a discurso penal. Voy a definir brevemente estos dos conceptos. Cuando hablamos de sistema penal desde un enfoque Foucaultiano, acá citamos a Eugenio Zaffaroni, hablamos de control social punitivo institucionalizado. ¿Cómo se integra? Una red de agencias, dice Zaffaroni. Policía, Poder Judicial, Sistema Penitenciario, Poder Legislativo. ¿Qué busca? Bueno, dar pautas de conducta para evitar que se afecten lo que llamamos bienes jurídicos fundamentales: la vida, la integridad sexual, el honor, la libertad. El derecho penal no persigue, o mejor dicho, no debería perseguir conductas, más que conductas realmente gravosas, o sea, en torno a las cuales hay cierto consenso social en que el derecho debe entrometerse y ofrecer una tutela, una protección especial. Se sabe, se intuye,
que una cosa es incumplir un contrato, que es ilícito, y otra cosa es matar a una persona, que también es ilícito. La ilicitud es una sola. El tema es cuál es el bien jurídico que resguardamos. El derecho es tres conductas al mismo tiempo: conducta, norma y valor. Las conductas que afectan esos bienes son consideradas éticamente disvaliosas. ¿Qué entendemos por discurso penal? La trama de enunciados que expresan más visiblemente lo que en criminología denominamos mecanismos de control social formal. ¿Sí? Nos vamos a centrar en legislación, doctrina y jurisprudencia. ¿Qué tiene que ver esto con el tango? El tango está poblado de circunstancias relacionadas con el discurso penal. Ocurre que a veces para verlas, porque uno está muy familiarizado quizá con esa literatura, los argentinos en general, a veces para verlas hay que distanciarse un poco. Como decía Raymond Williams, la idea misma del paisaje implica separación y observación, ¿no? Porque el paisaje es la mirada. ¿Para qué separarnos? Para ver una serie de regularidades. Es decir, acá no estamos en un corpus literario homogéneo, monolítico, porque ningún discurso lo es. Pero sí nos interesa ver esto como discurso poético capaz de visibilizar representaciones sociales referidas a lo lícito, lo ilícito, lo punible, lo no punible, lo que está bien, lo que está mal. Yo voy a enunciar muy brevemente este tema de la representación social, ¿no? Se sabe que se debe esa formulación teórica a Moscovici, hay antecedentes en Piaget, Vygotsky, Durkheim más atrás con el concepto de representaciones colectivas, pero básicamente para movernos en este ratito podemos decir que son sistemas de valores, ideas y prácticas que permiten a los individuos establecer un orden que los habilita para orientarse en su mundo social y material. Por eso se ha llegado a hablar de una especie de epistemología del sentido común, es decir, qué idea está presente en ese imaginario colectivo y cómo ha llegado ahí. El arte, en este caso la literatura de tango, constituye un ámbito realmente inagotable para revelar estas representaciones sociales. ¿Y cuál es la ventaja que tiene con respecto a otros géneros de la canción popular? Que son esencialmente narrativas. Nosotros en un tango en 3 minutos tenemos todo: una historia, un escenario, 1, 2 voces, 3 voces. Es decir, la retórica de la poesía del tango tiene un componente épico muy pronunciado. Podemos ver algunas letras, a mi modesto entender, representativas. No las hemos elegido porque son bellas, porque están bien hechas, ni por si sus autores son conocidos o no. No nos importa eso, en realidad nos importa esto otro, ¿no? El tema de la capacidad de transmitir esto que estamos buscando. Queremos revisar en ellas panorámicamente algunos temas: el honor, la violencia contra la mujer, la propiedad, el sistema penitenciario. Revisemos un poco la axiología que el Estado pretendía imponer a través del discurso penal para comenzar ese trabajo de contraste, o para por lo menos delimitarlo o insinuarlo. No vamos a tener tiempo de ver esto todo. Hemos tomado como fecha de inicio el año 1921, que es el año de sanción del Código Penal. Antes había derecho penal, había sistema penal y había tango. Lo que no había era un código nacional capaz de homogeneizar el discurso penal, que hasta ese momento era tan fragmentario y tan disperso. ¿Cómo comienza el código? Tutelando los delitos tutelando la vida, protegiendo la vida. Hay consenso en la doctrina en que el codificador del 21 lo que hace es enunciar los delitos en función de la importancia que tienen los bienes jurídicos que se tutelan. Primero que la vida, después el honor. Fíjense ustedes, y acá vamos entrando a la representación social del concepto de honor. El honor, decían, es el bien más preciado del hombre culto después de la vida, decían los penalistas que integraban la comisión del 21. El tema del duelo, ya se intuye, ¿no? El tema del duelo es un tema enorme en la literatura del tango. Había una empresa por parte del sistema penal para erradicar la práctica del duelo. Por eso está penada todo: batirse a duelo, rehusar el duelo, desafiar a duelo. Sin embargo, sabemos que el tango venía a encarar una visión diferente de esto. O sea, acá había una axiología de contraste. La poesía del tango nos refiere a una concepción radicalmente antagónica a esa pauta de conducta que nos imprime el sistema penal. Pero hay que tener cuidado porque el tema del duelo trasciende todas las clases sociales.
El duelo en el tango no es el duelo caballeresco de las clases acomodadas, sino que es el duelo tributario de los duelos de la llanura, que se testimoniaron en la gauchesca, que se testimoniaron en el cantar de los payadores. Pero es un valor fundante en esta axiología. Se preguntaba Borges en ese poema El tango, ¿dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Y de esa manera él presentaba ese tema que tanto le gustaba, que era el del duelo incausado, el duelo porque sí, para ver quién es más guapo. No es el duelo que inunda la poesía del tango, por el contrario, lo que inunda la poesía del tango es el duelo con causa. Y el duelo a cuchillo por un asunto de polleras probablemente sea el más común. Pensemos, por ejemplo, en Julio Navarrine, A la luz del candil, 1927, ¿no? Donde se dice: mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta, cuando me fue otro pago me basurió la infiel, las pruebas de la infamia las traigo en la maleta, las trenzas de mi china y el corazón de él. O Brindis de sangre, de José Suárez. O pensemos en Duelo criollo, de Lito Vallardo, un tango conocido, o El ciruja, de Alfredo Marino, que no podemos citar por razones de tiempo, pero seguramente ustedes lo conocen. O Ladrillo, de Juan Andrés Caruso, en una enorme lista de duelos en este sentido. Decía Beatriz Arlo en su libro Una modernidad periférica que el tango también recibió mucho el coraje legendario del guapo en detrimento de la módica valentía del pequeño ratero o del hombre común, ¿sí? Dicho en clave literaria de Carriego sobre González Tuñón, de Borges sobre Arlt. Hay que tener cuidado con eso, pero sí podemos decir que la preservación del honor es un valor de suma importancia en la axiología tanguera. Sobrevolemos el tema de la violencia contra la mujer. Voy a tomar una milonga que a mí me gusta, que es Amablemente, del Mundo Rivero, ¿no? La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán: puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y termina el tango, como todos ustedes saben, con 34 puñaladas. El crimen pasional no existía en esa época como delito autónomo y tampoco existe ahora. Alguien podría hablar acá de homicidio agravado por ensañamiento o por la condición de mujer, que fue la última reforma del Código del 2012. Alguien podría asumir la defensa de este guapo diciendo: no, acá hay homicidio en estado de emoción violenta. Será una defensa muy difícil. Pero lo que nos importa es el esquema ético. El hombre no es culpable en estos casos. Es decir, fijemos cómo lo trataba el Código. Adulterio, el artículo 118. Serán reprimidos de prisión con prisión de 1 mes a 1 año la mujer que cometiera adulterio, el codelincuente de la mujer, o sea, el patelana, el marido cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal, y la manceba del marido. ¿Qué es la manceba? La amante. Este delito lo consumaba el hombre con una relación ocasional con una prostituta. No, tenía que ser manceba. ¿Y la mujer tenía que tener amante? No, a la mujer le bastaba con el sodero una sola vez y ya cometía el delito. O sea, el hombre podía tirar una canita al aire, la mujer no. La mujer no lo puede hacer en este esquema de valores legales que estamos hablando, ¿eh? Ojo, esto se derogó en el año 95. Por supuesto, no se aplicaba, pero estaba. La resolución valorativa que propone esta letra, y que a mí me parece representativa de la moral sexual en el tango, no sé qué dirán los profesores, los expertos, el doctor Cohen, el doctor Varela, iba más o menos acá sí en consonancia con lo que el derecho penal quería. Acá sí a lo mejor podemos ver una axiología que acompaña, una axiología que respalda. Pensemos en Contramarca, en Dicen que dicen, en Amigazo. En síntesis, la traición femenina es la máxima infracción. Un tipo de conducta que merece la muerte. La lealtad de la mujer y del amigo es a lo mejor uno de los valores máximos de esa axiología del tango. El resto veo que a lo mejor se puede negociar, pero eso es sagrado. ¿Vamos bien? Pensemos en Ivet, para pensar la propiedad, ¿no? Pensemos en Ivet, el tango de Pascual Contursi, que ayer se mencionó y se habló sobre este tango en el día de ayer.
esto de que el hombre le lleva, todos los obsequios que le da a su mujer son robados, ¿no? Eso nos sirve, entre otras letras, para ver cómo la axiología del tango ha priorizado por sobre la propiedad privada, que es un valor sagrado en la cultura legal de este país desde la Constitución de 1853, ha priorizado cualquier otro valor, que es el amor, como ser la amistad o la solidaridad. Hay un poema hermoso de Carlos de la Púa, Hermano Chorro, no lo vamos a poder ver, hermano Chorro, yo también sé del escruche y de la lanza, la vida es dura, amarga y cansa, siento ven. Y cuando le dice, con tal que no sea el pobre, roba, hermano, sin medida. Yo sé que tu vida de horre es muy jodida. Toma caña, pita fuerte, jugá tu casimba al truco y emborrachate. El mañana es un grupo, tras cartón está la muerte. A mí me parece una preciosa instigación al delito esto. Está el tema del proxenetismo. Vamos al tema. El proxenetismo tiene que ver con, obviamente, con la mujer. Yo tengo mis serias dudas de si el tango se refiere a la trata de personas en un concepto técnico jurídico. Yo veo, así sospecho, que lo que en realidad sobran, como a modo de ejemplo, en la poesía del tango, son los pequeños y domésticos explotadores de una o dos mujeres, no grandes tratantes, ¿no? La trata de personas no es la explotación económica de la mujer o el delito de proxenetismo, es otra cosa. Yo no veo la trata así, pero es cuestión de estudiarlo a lo mejor un poquito más. Hay un tema que a mí me llama la atención, que es la forma en la que el tango se refiere al propio sistema penal. Es decir, tango que de una u otra forma van a desarrollar una idea que la criminología del siglo XX va a profundizar y se va a interesar muchísimo, que es el carácter selectivo y discriminatorio del sistema penal. Voy a tomar un ejemplo. Matufias o el arte de vivir, tango de Villoldo. Suceden siempre desfalcos en muchas reparticiones, pero nunca los rateros los meten en las prisiones. Hoy la matufia está en boga y siempre crecerá más mientras el pobre trabaja y no hace más que pagar. El tango, suele mencionarse este tango como un antecedente de la línea dicepoliana de la protesta, ¿verdad? A mí me resulta muy interesante que el tango, a principios del siglo XX, esté denunciando puntual y expresamente las injusticias del sistema penal. Esto en realidad también viene de la gauchesca, ¿no? La ley Estela de Araña, en mi ignorancia lo explico. No le tema el hombre rico, nunca le tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo atrapa a los chicos. Eso puede que también venga esa tradición. Después hay una parte, se podría hablar muchísimo de los tangos carcelarios y de la concepción de la cárcel, del encierro en el tango. También hay una cantidad de letras al pie de la Santa Cruz, ¿no? Ahí aparece el tema del delito político, la cárcel de Ushuaia, Farolito Viejo, José Arriugo, estrenado en el 27, la grela traidora y el chorro cobarde batieron la cana por miedo al puñal. La autoridad en el tango causa rechazo, todos sabemos, el botón, ¿no? Pero peor es el batidor, y peor es la mujer que traiciona, peor que la autoridad. Les menciono tangos, La Gallola, Un Tropezón, Una Carta de Prisión a Prisión, El Penado 14, donde es el Estado, a través del juez penal, el que le niega al interno lo más sagrado que se le puede negar a un hombre de ese contexto sociocultural, que es la madre. O sea, se muere sin poder ver a la madre. La maravillosa milonga de Yacaré desde la cana, ¿no? Con respecto a Yacaré y a este tipo de tangos lunfardos, se ha dicho que el lunfardo se conecta con una percepción jocosa del mundo. Ocurre que los poetas lunfardos también se conectan, o mejor dicho, coquetean jocosamente con la ilegalidad. Por lo menos así lo veo yo, modestamente. Sé que acá hay especialistas en lunfardo, entre ellos Oscar. Por eso se percibe en las letras lunfardas una actitud que suele aparecer como orgullosa, ¿no? Como jactanciosa de la infracción. Sobre el tema en general de la percepción del sistema penal, porque eso es lo que estamos viendo en este momento, hay un tango que se llama Volvamos a empezar, con letra de Eduardo Maradei, que dice: con sombras de cárcel lavé mi pecado, si acaso la cárcel lo puede lavar. Los jueces de mármol nunca comprendieron que a veces la vida te obliga a matar. Los jueces de mármol no comprendieron la obligación ética de matar, dice el autor. Y en consonancia con esto, el tango sentencia, el Celedonio Flores y Pedro Mafia, donde está el malevo hablando en el debate penal,
y le dice: señor juez, usted primero tiene que saber cómo fue mi infancia para después juzgarme, y me va a juzgar porque yo maté a un hombre que insultó a mi madre. No lo leo, pero esa es la idea del tango. Y en un verso, en la última estrofa dice: y si va a sentenciarme por las leyes, aquí estoy para aguantarme la sentencia. Eso de "y si va a sentenciarme por las leyes" refleja mucho de lo que estamos conversando. Es decir, es una obviedad para nosotros que el juez se sentencia por las leyes. Es una expresión casi tautológica, ¿no? Pero para nosotros es una obviedad. Para ese malevo no es una obviedad. Es que si este malevo reclamara ser enjuiciado por un tribunal que profesara su propio sistema de valores, este hombre sería absuelto. Su conducta no es reprochable. Él ha reaccionado ante un sujeto que insultó a su madre. Insultar a su madre en Argentina al principio del siglo es gravísimo. Yo he encontrado sentencias de la década del 10 donde mentar a la madre, como dicen los mexicanos, era considerado una circunstancia que podía dar lugar a la emoción violenta, que es una circunstancia excepcionalísima en el derecho penal. Y tanto los tangos carcelarios, Matuf, como el tango Matufia, el tango Sentencia, nos permite pensar las representaciones sociales ya no sobre los valores, sino sobre el propio sistema penal. Así concibe el tango y así denuncia el tango al sistema penal. ¿Sí? Es decir, carácter selectivo y discriminatorio, aplicación injusta de la ley, la cárcel como institución que administra una especie de venganza organizada y que tiene que asumir la hipocresía de reinsertar socialmente desde el encierro. Sí, voy cerrando, Oscar. A mí me interesa cerrar redondeando una idea. El tango como una axiología de tensión. El tango como un espacio que a veces es disidente de esa axiología hegemónica que se plasma en una serie de ideas, de instituciones, la propiedad privada en su sentido liberal individualista, el matrimonio cristiano, la moral sexual de las clases medias, en que el placer sexual femenino era un tabú, la ficción de que la ley es igual para todos, la tolerancia ante la vulneración del honor en pos de la paz social. Sobre esos valores se construyó todo el andamiaje jurídico del país, y son esos valores aquellos con los cuales el tango se tensiona. Cuando no se cree en el valor que subyace en la norma se deslegitima. Y la deslegitimación de la norma es la antesala del incumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando se nos pretende aplicar coercitivamente, es percibido como una enorme injusticia. Me están imponiendo algo en lo que yo no creo. Como también a Fierro se le imponía algo en lo que no creía, ¿no? A lo mejor se puede hacer esa analogía. Este desfasaje valorativo que el tango nos muestra denota caracteres identitarios muy fuertes del argentino medio. El profundo y arraigado hábito de interpelar al poder permanentemente, el descreimiento con respecto a la figura del Estado y sus instituciones, el escepticismo de casi existencial, de raíz existencial en la norma jurídica. Es decir, un cuerpo de valores que se despliega en el arrabal, en el suburbio, como espacio simbólico, sobre el cual también se ha hablado mucho en esta jornada. El concepto de orillas también nos sugiere una axiología periférica. No importa tanto qué dice la norma, no importa tanto qué va a pensar ese juez de mármol que dice el tango, que por otro lado seguro que vive en el centro y trabaja en el centro, sino que lo que más importa es qué va a decir mi gente, qué me van a decir en el barrio. Tal vez sea el propio lunfardo una reacción lingüística de autosegregación ante un diseño institucional excluyente, porque el lunfardo subvierte las reglas del idioma tanto como el compadrito subvierte las normas jurídicas. En ambos casos hay transgresión, hay una confrontación con la juridicidad, con la institucionalidad. Probablemente esta ha sido la principal razón por la cual el tango ha sido blanco de ataque o desaire por parte de las élites intelectuales, de la literatura central, de la aventura o desventura de purificación del lenguaje. El tango es un género que iguala a los iguales, no elogia las instituciones respaldadas por la axiología hegemónica, denuncia ferozmente las miserias del mundo más allá de cualquier programa de gobierno, y tiene un sistema de valores que a veces respalda, confirma esa axiología de la legalidad, pero cuando la tensiona, lo hace
con una insolencia tan grande que consiste en esa interpelación al poder, y lo hace como creo pocos otros géneros han logrado hacerlo. Con esto termino. Oscar, gracias. Muchas gracias. Yo a mi exposición le había puesto este título un poco pudoroso que se llama Contrahechuras y desvergüenzas en las letras del tango primitivo. Como verán, voy a tratar dos temas: las contrahechuras y las desvergüenzas. Pero la palabra desvergüenza es muy suave para aquello que voy a leer. Y les juro que nunca en mi vida me animé a leer en público algunas de las cosas o cosas con estas cargas así tan cochinas, por decir. Así que si hay menores pueden salir de la sala, y si hay gente demasiado sensible les pido disculpas desde ya, ¿no? Aunque parezca mentira, las letras del tango preconturciano constituyen un universo todavía poco conocido. Por un lado, las fuentes de dónde coleccionar tales ejercicios poéticos no abundan. Muchos discos, partituras y folletos se han perdido, todos los informantes han muerto. Y posiblemente, a pesar de que el de los orígenes del tango constituye uno de los tópicos más visitados, tanto por investigadores como por amateurs, en tal terreno se navega a través de un mar nebuloso en el que las Escilas y Caribdis se llaman Bates, Vicente Rossi, Jean Chopin o Borges. Algunas de esas primeras letras de tango se transmitieron en forma oral, otras deben buscarse en diarios y revistas de la época. Un tercer grupo en viejas grabaciones atesoradas, a veces angurrientamente, por coleccionistas. Un cuarto en el monumental Textos eróticos del Río de la Plata de Robert Lehmann Nietzsche, que Tito Rivadeneira nombró hace un par de horas, así como en su colección denominada Biblioteca Criolla. En esta exposición me propongo analizar dos fenómenos dentro del tango cantado anterior a Contursi: el de las contrahechuras, versiones paródicas u obscenas de canciones en boga, y el de una serie de letras que, en escala ascendente, van de lo psicalíptico a lo picaresco, de lo picaresco a lo rufianesco, de lo rufianesco a lo prostibulario, de lo prostibulario a lo obsceno y de lo obsceno a lo pornográfico. Bueno, hablaré en primer término de los contrafacta o contrahechuras. Un contrafactum es, en la música cantada, la sustitución de un texto por otro, sea con intención paródica, eufemística, obscena, religiosa, política, etc., sin que se altere sustancialmente la melodía original. En el universo de la canción, las contrahechuras han sido habitualísimas tanto en América como en Europa, donde se encuentran versiones paródicas u obscenas de canciones patrias, hits discográficos y temas de spots publicitarios. Desde las escuelas hasta los estadios de fútbol, las contrahechuras son una marca cultural en nuestra vida cotidiana. No hay niño que no haya cantado, al menos en Buenos Aires, el contrafactum de la marcha de San Lorenzo, que comienza: febo asoma, punto y coma, los zapatos de mi abuela son de goma. A comienzos de los 70, unos versos de Sandro que decían: suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar, se trocaban en los rebeldes. Suenen guitarras al viento, me cago en Sarmiento que me hizo estudiar. Esto dentro de la escuela, ¿no? De igual modo, las hinchadas de fútbol crean sus cantos sobre músicas conocidas. Cuando Boca salió campeón en 1954, su hinchada crea una letra para la marcha Sinceramente de Santos Lipesker, que comenzaba: sinceramente, esta no la canto, sinceramente te juro vida, sinceramente te juro amor, que sin tus besos y tus caricias es imposible seguir viviendo así. Nació así el inconfundible: sí, sí señores, yo soy de Boca, sí, sí señores, de corazón, porque este año desde la Boca salió el nuevo campeón.
Sinceramente la pueden encontrar en YouTube y escucharla con la letra original, por supuesto. Ya en los 60, cuando Chico Novarro triunfó cantando El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión, en la cancha comenzó a escucharse: tu corazón, nena, tu corazón tiene los colores de Boca campeón. Y sobre la música de Caminando por las calles voy cantando de Palito Ortega, se creaba el contundente: despacito, 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 la rompimos el culito. En 1970, la canción Vos sos un cara dura, del mismo cantautor, Palito, dio lugar al cantito homofóbico y racista. Ya todos saben que en la Boca están de luto, son todos negros, son todos putos. Un año más tarde, el éxito del holandés Tony Ronald. ¿Quién se acuerda de Tony Ronald? En la canción se llamaba El amor como el viento un día se va. Dio origen a Me parece que Racing no sale campeón, me parece que Racing no sale campeón, sale el rojo, sí señor. Igualmente, la reina de la canción de la joven guardia generó muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos. Yo a River lo quiero, lo llevo adentro del corazón. Y de que la dejen ir al baile sola de Rubén Matos, se generó el todavía actual: si lo tiran al ciclón al bombo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Y un jingle para la campaña del Operativo Sol de 1981 que decía, lo cantaba un nenito, ¿no? Bobby, mi buen amigo, este verano no podrás venir conmigo. Hoy escuché cuando mamá decía que esta vez no te podré llevar. Surgieron una contrahechura futbolera y una política. La primera comenzaba: Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, porque esta hinchada se merece ser campeón. Y la segunda decía, yo la cantaba en la calle: milicos muy mal paridos, ¿qué es lo que han hecho con los desaparecidos? La deuda externa, la corrupción, son la peor mierda que ha tenido la nación. ¿Qué pasó con las Malvinas? Esos chicos ya no están, no debemos olvidarlos y por eso hay que luchar. A partir del estribillo de, escuchate esta, mi amigo Charlie Brown, que cantaba Benito Di Paula, un brasileño, o amigo Charlie Brown, decía el estribillo, se creó: oh, no tenés aguante, oh, no tenés aguante, che gallina, vigilante. Busquen la versión original, mi amigo Charlie Brown, vean eso porque es increíble. El aporte de la canción, de la canción Te quiero tanto de Sergio Denis resultó decisivo para la creación de Vamos Millonario, ustedes pongan huevo que ganamos, vamos a traer la copa al gallinero para que lloren todos los bosteros, y el de Sobreviviendo de Víctor Heredia, la base de dicen que los de Boca tienen aguante, pero son todos putos y vigilantes, oh San Lorenzo, etc. En la década del 40 del siglo pasado, circulaba anónimamente una contrahechura antiperonista de Mano a Mano. Una de cuyas estrofas, elegí la más suavecita, decía: hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los carteles de primer trabajador, los honores, las medallas con tus locas tentaciones, donde crecen embusteras tus siniestras pretensiones, asaltante solapado de trabajo y previsión. Esto le cantaban a Perón antes de ser elegido presidente. Por supuesto, los contrafacta en el tango venían de lejos. Cuando Clara Rey de Guido y Walter Guido describen los modos de creación de los tangos en la folletería que integra la Biblioteca Criolla, recopilada por Lehmann Nietzsche, lo hacen del modo siguiente. Existía la costumbre de versificar obras musicales conocidas, exitosas. Así lo hacían y lo señalaban los poetas. Por vía de ejemplo mencionamos
Ángel Montoto, en su poesía titulada A mi madre, agrega: se canta por la tonada de Pobre mi madre querida, del señor Bettinotti. La misma melodía es utilizada para un canto paródico sobre el Kaiser, de autor desconocido. Otro autor, cuyo nombre no trascendió, escribió Aventuras de un ministro alemán en Argentina para ser cantado con la música del estilo criollo, el pangaré. Verbenas trae la acotación de que se puede cantar con la música de la habanera Donde vas con mantón de Manila, de la zarzuela de Bretón, La verbena de la paloma. Algo similar sucede con el texto poético de la verbena anarquista. Este procedimiento, siguen los autores que mencioné, de escribir letras sobre música popularizada que ya tenía o no letra, se vuelve frecuente durante el primer periodo de difusión del tango. Por ejemplo, los versos del tango El Recluta debían ser cantados con la música del tango La Morocha de Saborido, que a su vez tenía su propia letra escrita por Ángel Villoldo. Se dan pues, sigo yo, dos fenómenos. Por un lado, la escritura alternativa para una canción. Por el otro, el agregado de una letra a una melodía que hasta entonces carecía de ella. Así, sobre la música de Argañarás de Roberto Firpo, un anónimo escribió los versos de La Coqueta y Germán Roberto los de El Canillita. El Apache argentino de Manuel Aróstegui tiene varias contrahechuras, incluida una titulada El Apache cordobés. Hay al menos 3 letras para el tango El Cachafaz, también de Aróstegui, 2 para De Pura Cepa, de Firpo, una de 1914 que firma Donato Martínez Herrera y otra de 1915 de Humberto Piro. En el libro Textos eróticos del Río de la Plata, el mencionado Lehmann Nietzsche incluye coplas paródicas que se cantaban adosadas a determinadas músicas, como distintas variantes indecentes u obscenas de la canción Bartolo toca la flauta. Bartolo toca la flauta con un agujerito solo y la madre le decía: deja la flauta, Bartolo. Como por ejemplo, ahora viene la obscena, Bartolo toca la flauta, la hermana la bandurrieta y la hermana más chiquita se tocaba la cajeta. Corría también un contrafactum, procaz, basado en la letra del tango La Morocha. Veamos la primera estrofa. Yo soy la morocha, mujer de la vida, me encuentro aburrida en este trabajo, enferma de abajo por un compadrito, me hizo la mineta y me pegó un chanclito, es decir, le contagió la blenorragia. Del mismo modo, la Vidalita de José Bettinotti, Cuanto siento, conocida por todos como Pobre mi madre querida, tuvo más de una versión paródica. Una comenzaba: pobre borracho perdido, qué vida perra pasaba, y otra: pobre mi novia querida, cuántos besitos me daba. Entre los primeros experimentos en cambiarle una letra a las músicas de moda, tenemos la contrahechura de Pascual Contursi del estilo El Pangaré, éxito de Gardel, acerca de un caballo pangaré, es decir, de color castaño y con algunas zonas de su cuerpo descolorido, y Contursi escribió El Landolé, que cuenta la historia de un encuentro entre la bella René y su cafillo. Allí donde la letra de Alcides de María decía: era un pingo pangaré con un freno coscojero, buen herraje y buen apero en dirección Palpigüé, va el paisano Cruz Montiel orillando una cañada, etc. La de Contursi ponía: era un lindo landolé, que es un tipo de landolé, o el semilandó es un tipo de carro, de carruaje para 2 personas. ¿Qué? El landó, sí. Esto pone Contursi, ¿no? En un lindo landolé, puro lujo por afuera, con un chofer de primera y en dirección al café, va la papusa René con la pierna bien cruzada, bueno, etc. Otra historia, nada que ver, no tiene nada que ver con el campo, es una historia urbana, la historia de esta chica que va a buscar clientes al café, así que bueno. Además del fenómeno de las contrahechuras, en el tango primitivo, es decir, el anterior al surgimiento del tango canción, se encuentran una serie de textos pensados para ser cantados más que recitados, que cubren el amplio abanico que va de lo psicalíptico a lo pornográfico.
Algunas de estas composiciones se hallan en los folletos de la Biblioteca Criolla, como dijimos, donde acompañaban por lo general como cierre de la publicación tanto composiciones poéticas de inspiración gauchesca como basadas en noticias de la época, habitualmente catastróficas o sangrientas. El folleto anónima La tragedia de Salto, un marido celoso que mata a la mujer, a la suegra y 3 cuñadas, se cierra con la letra del presunto tango Lechero y cocinera, que dice así: Manuela la cocinera que de nacimiento es tuerta, por la mañana en la puerta que pase un lechero espera. Y allí ocultando su frasco, está sola Manuelita cuando ve que lleva un vasco la leche que necesita. Y el lechero que anda listo a servirla corre presto, pues es un vasco dispuesto a todo y tampoco es Cristo, pero tal vez por descuido de la cocinera tuerta, deja la leche en la puerta y le salpica el vestido. Asimismo, existía en aquel tiempo un vasto corpus de transmisión oral, poesías prostibularias y canciones psicalípticas o directamente porno, que se cantaban en varietés y cafés conciertos, en teatros de mala fama, el Paseo de Julio, había un montón, y hasta se llegaron a grabar en cilindros de cera o en los legendarios discos de banda verde, es decir, no aptos para menores. Tan solo como un ejemplo de estas canciones que solían formar parte de los repertorios de las compañías de vodevil, reproduzco un par de estrofas que Lehmann Nietzsche le hizo grabar al cantor José Acevedo en un cilindro en mayo de 1905. Se trata del poema picaresco, es decir, no sería un tango, es un largo poema cantado. Se llama Guido en paños, cuyas últimas 2 estrofas son las siguientes. Nerón, sentado en 2 sillas, vestido de frac y botas, se rascaba las pelotas porque tenía ladillas, y sintiendo unas cosquillas más abajo del sobaco, peló del bolsillo un naco para armar un cigarrillo, mientras que Ciro, el muy pillo, se estaba culeando a Baco. Carlos V, en un rincón, estaba medio borracho, peleando con un muchacho por bajarle el pantalón. Te conocí la intención, le dijo al punto Aparicio, siempre tuviste ese vicio, y agarrando a Pablo Angulo, se lo mandó por el culo, rompiéndole el frontispicio. Como bien señala Gustavo Varela cuando describe la época, esto fue en el libro, un libro que no nombramos hoy, que se llama La Argentina Estrábica, un librito maravilloso también, escribe Gustavo: por entonces Buenos Aires habla de sexo, en las novelas, en los ensayos, en los periódicos anticlericales, en las publicidades gráficas. La gran aldea de Avenida Moderna se expande alrededor de otros conceptos, invertidos, degenerados, masturbación, emoción sexual, coito, instinto, vicio, sodomía, bestialidad. La ciudad arde en miles de prostíbulos y en miles de prostitutas repartidas por sus calles. Varios de esos textos poéticos, referidos al campo semántico erótico escatológico, a veces firmados con seudónimo y casi siempre directamente anónimos, fueron recopilados por Lehmann en textos eróticos, ¿no? Corrían por entonces en Buenos Aires letrillas que podían cantarse como milongas o recitarse como las relaciones de los géneros danzantes del ámbito rural. Están las que comenzaban como una suerte de denuncia con «Señor comisario». Las versiones recatadas decían: «Señor comisario, deme otro marido, porque este que tengo no duerme conmigo». Y para el varón: «Señor comisario, deme otra mujer, porque esta que tengo no sabe coser». O también: «Señor comisario, esa mujer miente, cuando yo me acuesto, ella no me siente». Las imaginables versiones impúdicas explicitan: «Señor comisario, deme otro marido, porque este que tengo no coge conmigo». Y la consecuente respuesta: «Señor comisario, deme otra mujer, porque esta que tengo no quiere coger». Otra letrilla, no sin humor, aludía a la blenorragia. «Con tus malas purgaciones me llenaste, dice, un barril, y me tuviste en la cama febrero, marzo y abril». Sobre la misma temática también se escuchaba: «Por coger con una mina que era muy dicharachera,
me han quedado los cojones como flor de regadera, que en su versión adecentada resultó. Por salir con una chica que era muy dicharachera, me han quedado las orejas como flor de regadera. Como vemos, también sigue primando aquí el concepto de contrahechura. Como es sabido, acerca del difuso origen del tango, pocas son las certezas. A medida que se retrocede en el tiempo, todo se vuelve cada vez más neblinoso. Más allá de la discusión de si la palabra tango se aplicó primero a la danza o a la música, indudablemente el nombre sirvió en aquellas décadas iniciales para designar ciertas piezas musicales, cantables o no. La creencia generalizada entre los estudiosos acerca del nacimiento del tango como género musical en el ámbito prostibulario parece difícil de contradecir. Sin embargo, hay diversos testimonios sobre la presencia del tango en otros ambientes populares, no necesariamente ligados a la mala vida, como las romerías españolas, las carpas de la Recoleta, en las que las colectividades de inmigrantes organizaban bailes y espectáculos, los festejos de carnaval y, más cotidianamente, la calle y el patio del conventillo. No obstante ello, resulta innegable que el tango, en tanto género de consumo popular, tuvo en sus orígenes una producción en la que muchos títulos jugaban con la doble intención y la picardía criolla no se privaba de agregarles a esas músicas versos groseros, ya prostibularios, ya rufianescos y en algunos pocos casos decididamente pornográficos. Distintos tangos instrumentales, no todos como se sostiene a veces, llevaban en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX nombres sugerentes como Aquí se vacuna, Manyaque queso pa' una vidriera, Echale leña al fuego, Cómo me gusta, Che, larga ese hueso, Carrana para un charco, Pan dulce, Golpea que te van a abrir, Estate quieto, El movimiento continuo, Empuja que se va a abrir, o date vuelta. Otros poseían títulos de doble intención, picarescos y hasta impúdicamente obscenos. La cotorrita, Al palo, La matraca, La clavada, El pinchazo, Sacudime la P, puntos suspensivos, herciana, la persiana. La diate, Echale aceite a la manija, Tocame lo que me gusta, No señora, voy torcido, Chaucha pelada, Echale bufacha al catre, el bufache era un insecticida, ¿no? Echale como si dijéramos ray a la cama, Metele bomba al primus, Déjalo morir adentro, Afeitate el 7, que el 8 es fiesta, El fierrazo, El matambre, Haceme un 4, Metele fierro hasta el fondo, Hacerle el rulo a la vieja. Claro, la palabra no era el rulo, ¿no? Uno muy lindo, porque además está la partitura. Hay una chica en el piano con una partitura que pone el nombre La Carolina. Y entonces el tango se llama Tocame la Carolina. Pero claro, uno podría interpretar que ahí decía Tocame la Carolina. Y los anónimos, Colgate del aeroplano, Dos sin sacar y Va Celina en punta. Celina, el nombre con C, ¿no? Va Celina en punta. Algunos de ellos, de título demasiado explícito, posteriormente fueron adecentados. Así, el tango La Concha de la Lora se convirtió en La Cara de la Luna. ¿Qué polvo con tanto viento? En ¿Qué calor con tanto viento? 7 pulgadas, 18 centímetros y medio. Terminó llamándose 7 palabras y Concha Sucia se moralizó como Cara Sucia. La letrilla original de este último tango, atribuido a Casimiro Alcorta, decía: Concha sucia, concha sucia, concha sucia, te has venido con la concha sin lavar. Melenuda, 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 esa concha que tenés sin afeitar. Que más tarde, aparentemente por obra de Francisco Canaro, se cantó así: Cara sucia, cara sucia, cara sucia. Mi mamá me la cantaba. Te has venido con la cara sin lavar, esa cara tan bonita y picarona que refleja una pansión angelical. En el caso de La Payanca de Augusto Berto, tenía una letrilla que rezaba: Payanca de mi vida, no te apresures, que el polvo que te he hecho quiero que dure. Más tarde, Juan Andrés Caruso adecentó la letra partiendo de ese mismo primer verso y quedó así:
Payanca de mi vida, ay, yo te imploro que enlaces para siempre a la que adoro. Antes de popularizarse en 1913 la letra de Arturo Matón para el Apache argentino de Aróstegui, se le había adosado la siguiente letrilla. Quisiera ser canfinflero para tener una mina, metérsela con benzina y hacerle un hijo aviador para que bata el récord de la aviación argentina. A su vez, Entrada prohibida de Luis Teixeira llegó a cantarse con los siguientes versos. Del Lavalle es el nombre de un cabaret famoso en la calle Esmeralda, ¿no? De Lavalle la espiantaron y la razón no le dieron, pero después le dijeron que era por falta de higiene. Que era por falta de higiene, pues la pobrecita tiene una costumbre asquerosa, que no se lava la cosa por no gastar en jabón. Luego el hermano, Germán Teixeira, terminó por decir: del cabaret te espiantaron y te prohibieron la entrada, se te acabó la parada, te perdiste en el olvido y un miserable vestido tuvieron que regalarte, pues causa pena mirarte, de pobrecita que estás. Para concluir con el panorama del tango cantado en forma picaresca o soez, es necesario hablar de Ángel Villoldo. Dentro de su variadísimo repertorio hay una mínima porción de monólogos y diálogos picarescos y canciones psicalípticas que llegaron a ser grabados o publicados por el artista bajo distintos seudónimos. Fray Pimiento, Lope de la Verga, Juan Techo Una, Antonio Techo Otra, además de otros menos sugerentes como A. Gregorio, Ángel Garroyo, Gregorio Jiménez o Fausto Mendoza. Algunos ejemplos pueden encontrarse en el valiosísimo libro de Tito Rivadeneira, Ángel Villoldo, su obra en el inicio del tango y de las varietés. Lo tienen por ahí, a Tito le pueden preguntar cómo conseguirlo, es un libro extraordinario, absolutamente extraordinario. Allí se reproducen algunos textos de grabaciones que tomaremos como ejemplos. Uno de ellos es el diálogo Los percances de Mario, en el que el protagonista, un joven homosexual, interpretado por un Villoldo con la voz aflautada, le cuenta a un amigo los contratiempos que sufre al ser molestado en forma permanente por sus muchos admiradores. ¿Te han seguido los insolentes? ¿Has visto? Son como las abejas, se vienen a la miel. Al final, Mario se disculpa con su amigo y se despide con estas palabras: adiós, mi querido nene, me voy porque tengo el corsé muy ajustado y me molesta. La intención cómica no excluye el hecho de que no se percibe el más mínimo afán discriminatorio en la amistosa conversación. El texto testimonia que, si bien en ocasiones podían dar risa, la homosexualidad y el travestismo, como dijo antes Gustavo, eran tomados en el Buenos Aires de hace 100 años con relativa naturalidad. Tenemos otro caso en las coplas de la composición picaresca Domine, en la que se intercala un estribillo cantado que recuerda aquella canción anónima que comenzaba: pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo, etc. Leo 2 estrofas. Anteayer a 5 niñas, Domine, les hice las confesiones, Domine, y después de confesarlas, Domine, me besaron los cordones. Queriendo sacar la grande, Domine, Juanita compró un billete, Domine, con terminación en 8, Domine, y le salió por el 7. Otros recitados cómicos de este tenor se llaman Ajic Picante, Confesión de un gaucho, Coplas de Fray Pimiento, Margarito y su confesor, todos grabados con el seudónimo de Fray Pimiento. Con el de Un conscripto, Villoldo grabó la polca La Paraguayita, cuya letra no tenemos, no está disponible, pero también era de este tenor, y el tango del 7, imaginen, 2 temas decididamente picarescos. Puede sumarse el poema erótico La Reja, que Gustavo Varela transcribe en Mal de Tango, y del que elijo una sola estrofa. Ella, apoyada en la reja, en posición pecadora, le ofrecía tentadora su archipeluda cajeta. Él, sobándole una teta, miró para todos lados para ver si eran mirados por personas indiscretas. En esta producción deben insertarse 8 temas, casi todos tangos, que en sus etiquetas no poseen sello, pero fueron grabados para Columbia alrededor de 1910. Estos van más allá que los textos anteriores, son abiertamente procaces.
Con el seudónimo de Juan Techouna, Villoldo grabó El remate de Averías, El banquete del día 7 e Historia de Baldomero. Con el de Antonio Techotra, Los 5 restantes, Testamento de Matilde, Parodia de la verbena, Paseo de Julio, El escándalo de la piedra y El farrista desgraciado. Infelizmente, el celo de los coleccionistas que poseen estas grabaciones no ha permitido aún que se conozca la mayoría de estas letras villoldianas, con excepción de Paseo de Julio y la milonga Historia de Baldomero, que contiene algunos versos escandalosos como estos. Él no ha perdonado putas, ya sean malas, ya sean buenas, rubias, blancas y morenas, a todas las ha manchado. El culo le ha desvirgado una noche a su comadre, cogió a su hermana y al padre, y en el colmo del placer, no teniendo a quien joder, un día se cogió a su madre. Si se considera que hay una versión del testamento, si se considera que hay una versión del testamento de Matilde en el libro de Lehmann Nietzsche. Si se considera esto, permanecen aún inéditas e ignoradas 5 letras de las 8 pornos de Villoldo, ¿no? De todas maneras, con estos casos que hemos presentado, uno puede llevarse una idea de que la intención de estos textos no era la de escandalizar, ni mucho menos la de erotizar, sino que sus letristas e intérpretes tan solo procuraban divertir y divertirse. Es de rigor que concluya mi exposición sobre el tango primitivo, que podríamos ubicar entre 1880 y 1915, ya que la intrusión de Contursi en ese panorama, yo tengo que terminar, junto con la del cantor criollo Carlos Gardel en la novedad del tango canción, provocarían un cambio rotundo en el modo de escuchar el tango. Pero incluso Mi Noche Triste, grabado en 1917, ese mismo año conoció una contrahechura titulada Mi Noche Alegre, anticipo sin par de los guillepolianos Victoria y Justo el 31, cuyos versos escribió Domingo Espíndola y comenzaba así. Percanta que te espiantaste de mi bulín consentida, yo bendecí tu partida y alabé tu tentación. Me manchaste que ese día el espiro te daría por tu rufa condición. Yo por eso me encurdelo, agradecido del vuelo que elevó mi condición. Un contrafactum anónimo, por su parte, insistiría con lo sexual. De noche cuando me acuesto no puedo taparme el rabo porque se me para el nabo al acordarme de vos. Ya ven, contrahechuras y desvergüenzas intentarían persistir, pero los tiempos ya no daban para esta clase de ejercicios poéticos. El triunfo del tango canción en los años subsiguientes presupondría algunas cosas. La necesidad de un cambio en el discurso moral colectivo como una forma eficaz de construcción de la subjetividad popular, con una axiología sólida, acorde a la instrucción recibida por sus nuevos letristas, educados bajo la ley 1420, y al mismo tiempo la inserción del tango dentro de una incipiente pero pujante industria cultural, que tendría sus correlatos en la sofisticación musical que propondrían los compositores de la Guardia Nueva y, en el plano coreográfico, en la propagación sistemática del tango liso, con figuras más simples y en el que se suavizaban cortes y quebradas.